Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí al afamado cantante, compositor Joan Manuel Serrat a mediados de mayo de 1973, cuando su primer viaje a Cuba. Él había dado un concierto semiprivado para la élite habanera en el Teatro Amadeo Roldán, y posteriormente al otro día, creo que fue al otro día, domingo, Día de las Madres, domingo 13 de mayo, ya un concierto más abierto en el anfiteatro del Parque Lenin. Pero no fue ni en el Amadeo ni en el Lenin donde nos encontramos. Realmente nos vimos en Camagüey. Yo le hacía unas fotos y él estaba cortando caña. ¿Cómo que Serrat estaba cortando caña en Camagüey? Para desenredar este enigma, tengo que empezar por explicar que yo estaba en Camagüey cumpliendo algo parecido a una sanción cuando me querían votar de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, y estaba trabajando como periodista en una organización que se llamaba la Columna Juvenil del Centenario, que es el antecesor del actual Ejército Juvenil del Trabajo. En esa institución yo era visto como una persona que cumplía, además de mi función de periodista, una especie de ministro de Relaciones Exteriores, porque cada vez que venía un visitante, pues me decían que yo lo atendiera. Fue así que Manuel Serrat, con su grupo de músicos, cuando llegó a la provincia de Camagüey, que iba a dar un concierto en ese lugar, pidió que quería conocer la realidad de Cuba, el campo, y los organizadores de su visita decidieron enviarlo a un campamento de la Columna Juvenil del Centenario. Había una brigada muy famosa allí que se llamaba la Brigada Héroes de Bolivia, una brigada de corte de caña que se había destacado por su productividad. Habían gente ahí que eran héroes del trabajo, como Apolinario Abad, Herculiano Ramírez. Allí Joan Manuel Serrat quiso tener contacto directo con esa especie de laboratorio del hombre nuevo, en donde la gente trabajaba sin interés, no por dinero, sino por contribuir a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Joan Manuel quería conocer eso, y a mí me designaron para ser la persona que lo atendiera, es decir, que le tradujera los códigos de esta extraña realidad a la que se estaba enfrentando. Paralelamente a eso, me tocaba de alguna manera explicarle o hacerle ver a estos muchachos campesinos, todo, como he dicho anteriormente, que estos extranjeros de pelo largo que estaban yendo allí a visitarlos, que aunque venían de un país capitalista, no eran enemigos de Cuba, que aunque llevaran el pelo largo eran personas normales. Serrat en ese momento apenas tenía 30 años, no los había cumplido, y el resto de músicos que andaban con él pues eran por el estilo, todos realmente con una pinta de hippie tremenda. Así que yo me encontraba entre dos aguas: hacerle ver a Serrat los valores de estos muchachos, que eran el prospecto del hombre nuevo, porque iban allí, se sacrificaban, eran héroes del trabajo, y por otra parte, que los visitados se sintieran cómodos con la presencia de esta gente tan rara. El jefe de la Brigada Héroes de Bolivia, un hombre realmente con una energía tremenda, les proporcionó a los visitantes sombreros, guantes, machetes, y les dio un mínimo técnico de cómo se cortaba la caña. Desde luego que nadie esperaba que el grupo de melenudos pudieran alcanzar alguna cifra mensurable de caña cortada. Nadie pesó esas cañas. Incluso creo que, si mal no recuerdo, no estuvieron más de 2 horas en el campo. También habían llegado a una hora que no les permitía estar mucho tiempo, era casi de mediodía. Y a la hora del almuerzo, pues, había la sorpresa de que la jefatura de la Columna Juvenil del Centenario había organizado un almuerzo especial para ese campamento. Ese día, claro, como una especie de cortesía con los visitantes, pero todos
comieron lo mismo. Y hubo hasta cerveza. En ese momento, los músicos tomaron la decisión de cantarle algunas canciones a los muchachos, a los cortadores de caña, claro, sin micrófono, a capela casi, con las guitarras no se oían, no estaban afinadas, bueno, no había ninguna posibilidad de tener un espectáculo de calidad, ni mucho menos, pero fue muy emocionante como ellos cantaron, recuerdo que cantaron la canción Mediterráneo, cantaron Las Pequeñas Cosas, son las dos canciones que recuerdo que cantaron ese día, y ellos, los cortadores de caña, pues aplaudieron frenéticamente ese enorme privilegio de que un artista de fama mundial fuera a su campamento a visitarlos. La parte que recuerdo con más agrado de esta historia es en el momento de despedirnos. Ellos iban en su transporte, yo andaba en el mío, no nos íbamos a volver a encontrar, supuestamente. Y Manuel Serrat se acercó a mí para preguntarme si existía alguna posibilidad de que él pudiera tener las fotos del evento, las fotos de ellos cortando caña, él reunido con los macheteros. Y claro, pues yo le dije que sí, que como no iba a ver, que eso no había ningún problema, que la única dificultad era cómo yo se las iba a entregar. Entonces él fácilmente me dijo, no, esta noche tengo un concierto en la ciudad de Camagüey. Y uno de los muchachos que andaba con él, a expensas de un pedido de Serrat, me pasó una invitación que tenía 13 letras que yo nunca en mi vida había visto que tenían importancia. Una V, una I y una P. Después, muchos años después, fue que supe que eso significaba Very Important Persona, persona muy importante. Pero bueno, en ese momento no lo sabía. Bueno, pues nada, entonces él se fue, yo llegué poco después a la ciudad de Camagüey, fui directamente al laboratorio de fotografía del periódico Bayardo, que es como se llamaba el periódico que hacíamos ahí en la columna juvenil del Centenario, y con la ayuda de mi amigo Miguelito, el fotógrafo con el que mejor relaciones yo tenía, imprimimos un buen juego de fotos a lo que se llamaba un tamaño de 8x10, en blanco y negro, por supuesto. Y nada, esa noche pues yo me fui al concierto, presenté mi entrada mágica de invitación y me sentaron en las primeras filas donde, por una razón que nadie me explicó, estaba lleno de mujeres hermosas, muchachas bonitas, para decirlo de otra manera. Gente muy joven, gente muy divertida. Eran unas 50 personas que estaban en esa área cercada, claro estaba, había una baranda que separaba al escenario del público, pero eran las sillas que estaban más cerca del escenario. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para darle las fotos a Serrat? En un momento, Serrat aparece al mismo nivel de nosotros, no en el escenario, sino en el piso, y se aproxima a la baranda con las manos así como el que está buscando, y me ve. Y cuando me ve, me llama. Reinaldo, tenía claro anotado mi nombre. Claro está. ¡Qué divertido! Bueno, pues yo quería ser el centro de atención de todas las bellezas que estaban ahí, y a esa hora me puse a mirar para otra parte, a hacerme el importante. Lo cuento sin ningún tipo de vergüenza, porque claro, a los 24 años hacen esas cosas. Y todas las muchachas que estaban ahí, óigame, Reinaldo, mire, lo está llamando Serrat. Sí, él me quiere ver, él me quiere ver para algo. Entonces me levanté con mucha parsimonia, le entregué el sobre con la foto, él muy emocionado, me abrazó, me lo agradeció mucho, y hasta ahí se acabó toda la historia, él se fue. Y claro, cuando yo regresé me sentía la persona más importante que había asistido a ese espectáculo. De aquel encuentro, incluyendo la frivolidad de las fotos, me quedó realmente un acercamiento al compositor Manuel Serrat, a sus canciones. Lo seguí, después de ese momento no dejé de perderme ninguna nueva canción ni ningún nuevo álbum, siempre que me fue posible. Nunca más he tenido la posibilidad de tener un contacto físico con él, pero lo recuerdo mucho en aquel campo de caña con sus amigos. Aquel melenudo fue el Serrat que yo conocí. Ahora es el Serrat ya jubilándose, que ha tenido la valentía de reconocer que en este país, donde posiblemente no viaje nunca más, hay una dictadura. Al menos eso fue lo que quedó claro cuando, después de la Primavera Negra del año 2003, declaró a la prensa
No estoy en absoluto de acuerdo con ningún régimen que a quien opine de forma diferente al oficialismo le condene a la cárcel. Me hubiera encantado conocer a ese Serrat. El próximo viernes, que cae 7 de marzo, les voy a contar en este espacio cómo conocí a Norberto Fuentes, este escritor tan prolífico como polémico. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Cómo lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.